Bueno, iniciamos nuestra grabación. Estamos más una vez todos reunidos para más un estudio del libro de Francisco de Asís, por el Espíritu Miramés, por el autor, psicografía de João Nunes Maya. Estamos en el capítulo 9. Es un capítulo bien largo. El capítulo se llama Unidos para el Bien. Estamos en la parte 3. Nosotros mismos estamos dividiendo el capítulo para que no quede un estudio muy largo. Entonces le voy a pedir a Víctor que nos pueda hacer una oración para que podamos empezar nuestro estudio. Víctor, por Sí, favor. bien. Vamos a relajarnos, cerramos nuestros ojos y nos centramos en nuestro corazón y elevamos nuestro pensamiento y solicitamos, pedimos humildemente y con toda devoción, con toda gratitud a nuestros hermanos mayores de la espiritualidad, iniciando por el Maestro Jesús, nuestra Madre María, y nuestros guías espirituales y los guías de la obra del Señor en esta tierra, para que nos inspiren y nos protejan en este estudio, que sea para bien de todos los que estamos aquí y de aquellos que nos escuchen, que puedan participar con nosotros en la lectura de esta obra, que sea para nuestro beneficio espiritual, para crecer como espíritus encarnados en el bien y en la verdad. Que así sea. Que así Sí, sea. sí. Gracias. Ahora vamos a empezar. Muy bien. David, ¿quieres empezar Sí, nuestra con lectura, gusto. por favor? Con gusto. Con el tiempo, Carmelini fue a parar en Florencia, conducida por algunos gitanos, con los cuales se familiarizó, convirtiéndose hija del grupo. Los caminantes, viendo en ella alguna lucidez, hallaron conveniente cargarla por el mundo, porque no tenía parientes ni interesados que pudieran interponerse en su camino. Y ésta olvidó su procedencia, y no hacía notar la falta de sus familiares. Anduvo por muchos lugares en Italia sin nada exigir de los gitanos, trabajando para ellos y dispensando gran atención a los niños. La cocina le era un deber de mucha alegría, y así pasaron los años. El tiempo le fue trayendo cierta conciencia, y a veces le venían a la mente recuerdos de los que quedaron en casa, cuando salía para el campo. Entretanto, estos recuerdos le traían aborrecimientos y se esforzaba por olvidarlos, dándose al trabajo, pues en el mismo se sentía recuperada. Solo recordando un poquito la historia, yo creo que ustedes me pueden ayudar. Carmelina era hija de Ernesto, que Ernesto podría decir que es un jefe de las falanges, no sé si se dice así, Sí, o Sí, una de, falange delictiva. de, 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 de espíritu del mal, él es el líder. sí. Pero no me recuerdo muy bien cuál es la historia de Ernesto, ¿no? Algo pasó con Ernesto y Carmelini, y él quedó muy contrariado y se enojó y algo pasó. Yo lo que recuerdo es que Carmelini tenía mucho afecto por su padre, y él era a la persona con la cual encontraba ternura y sensibilidad. Entonces también con ella, él se comportaba de una manera muy diferente a como podría comportarse con otras personas. Su hija lo sensibilizaba, le daba ternura, él se la daba a ella. Era digamos, el ancla hacia el bien que él podía tener. Entonces, porque ni siquiera la esposa lo tenía. La esposa también era más o menos de la misma condición de Ernesto, y los hijos pues seguían el mismo camino, los hijos varones. Entonces Carmelini era muy distinta. A ella le gustaba estar con su padre, platicar con él, y salir al campo era una de las cosas que más disfrutaba.
le gustaba andar así por el campo, recibiendo el aire fresco, viendo las plantas, las nubes, disfrutaba la naturaleza. Y en una de esas salidas que dio, hubo unos malandrines, unos salteadores, que la vieron y se aprovecharon de ella y abusaron de ella y la dejaron en condiciones tan lamentables que por el shock perdió la memoria de su origen Mm. y pues, de quién era, de dónde venía y todo. Deambulando ya encuentra a los gitanos que aquí se describen. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias por recordarnos un poquito más. Entonces David sigue ahí la lectura. Ujú. Ay. Cierta ocasión cayó enferma. Los largos viajes, el cambio de temperatura y el trabajo intenso desnutrieron cada vez más su frágil organismo, colocándolo en peligro. Sus pulmones estaban amenazados por la tuberculosis y por el asma que le quitaban la felicidad de antes, de respirar libre y profundamente. Pasaba noches sin conciliar el sueño y por no servir más para el grupo, fue dejada en Florencia bajo los cuidados de mujeres piadosas en una comunidad de las novias de Cristo. Allí aprendió mismo, enferma, muchas cosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que en el fondo del alma no ignoraba. Cuando ejercitaba la oración sentía un placer indescriptible en el corazón. Tenía a las hermanas como verdaderas madres y consideraba a la comunidad como su propia casa. Sufría, sin por eso envolverse con los frutos del sufrimiento, de la tristeza, de la melancolía y del miedo. Encontró la paz junto a aquellas almas que tenían en el Cristo el punto central de sus atenciones. La esperanza nació, creció e iluminó su vida. Sin embargo, con la gravedad de su estado y los recelos de contagio, las compañeras de la caridad la llevaron a un simple cuarto aislado y solamente dos viejas servidoras, exentas de contagio por la edad, podían mirarla con el debido interés, pues igualmente procedían de lugares ignorados, compradas que fueron en mercados que cambiaban esclavos por dinero u objetos. Ujú. Continúo. Ah, podemos, creo que podemos comentar algo. Yo creo que, Sí, gustan. aunque, bueno, se parece que ella como dijo bien Víctor, era diferente, ¿no? Parece que hasta de las personas que vivían en aquella época. Parece que ella era, eh, tiene una evolución espiritual muy tranquila, aceptaba de alguna forma el destino también, porque lo que se lee aquí, que ella vivió bien con los ciganos, después con las madres ahí de ese convento, y un poco que aceptaba la enfermedad, porque como dice aquí, trabajaba bastante, pero llevando su enfermedad a tuberculosis, ¿no? Imagínense una joven que de alguna manera fue retirada de una forma abrupta de su hogar, de alguna forma seguir viviendo y seguir viviendo de alguna forma bien, ¿no? O sea, y oraba y tenía una conexión bastante grande con la divinidad, parece. Ujú. Sí. Sí, así fue. Ujú. Sigue Y nomás, allí con David. con las Sí. madres vivió, aprendió más todavía del Evangelio, que eso le ayudó mucho también. Ujú, seguro. Ujú. Ujú. ¿Continúo o continúa Noemí o alguien? Continúa, puedes continuar, David. Bueno, y el estado de Carmelini fue empeorando cada vez más. En aquella época la llamada peste blanca, enfermedad temible, era incurable y contagiosa, a punto de aislar a las criaturas por ellas contaminadas. La tos marcaba al enfermo y servía de aviso a los que se aproximasen. Carmelini no se rendía ni se rebelaba con su situación. No temía su destino y adornaba su patrimonio mental con pensamientos elevados
creando en la profundidad del ser una paz imperturbable que el mundo no podía darle. Se entregaba al Cristo que hasta entonces conocía por escuchar de él. Tenía mucha gratitud a las personas que la acogieron en aquel paraíso. La enfermedad era la tuberculosis. Ujú. Es necesario recordar que en la conciencia de Ernesto, considerado verdugo, engañado cada vez más acerca de la maldad, por increíble que pueda parecer, en el seno de todo el odio practicado, en el desenredo de la selva de su conciencia, parpadeaban de tiempo en tiempo algunos rayos de piedad delante del sufrimiento ajeno. De balde era el esfuerzo que hacía para cubrir o apagar ese raquítico sentimiento, plantado por el tiempo y regado por Dios. El Cristo interno, existente en cada ser, comenzó a despertar como en una gestación del feto en el campo uterino. Interesante, ¿no? Ujú. Creo que es interesante porque en el fondo, bueno, todos nosotros como hijos de Dios tenemos esta luz divina dentro de uno. Entonces él aunque hacía mucha maldad, él, él tenía algunas cosas, ¿no? Como la piedad, que es un sentimiento que cuando uno se siente prójimo a alguien y siente lo que el otro siente y lo ve en sufrimiento, no tiene la piedad, ¿no? Entonces eso es un Ujú. sentimiento noble, no es un sentimiento cualquiera. Pero él tenía tanta rabia por lo que se había hecho con su hija. Yo creo que él murió en el ataque, ¿no? ¿No fue eso? ¿Él Yo, murió qué? él murió en el ataque, ¿no? ¿En cuál ataque? El ataque cuando atacaron a Carmelini, a su hija, No, ¿no? no. Ahorita lo vamos a ver, creo yo, que viene aquí adelante. Ah, ya, ok. Pero es interesante eso lo Pues que sí, le sí, pasa, sí ¿no? creo que no. Ujú. Sí, 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 vamos sí, a sí ver que qué ¿Qué es lo que sucede pasa? con su despertar, claro. Súper Sí. bueno. Noemí, por favor, ¿quieres seguir? Sí. El tiempo es lo bastante para marcar el periodo de formación del envoltorio de carne. La semilla arrojada en el seno de la tierra tiene el mismo destino, apropiarse de las cualidades de la naturaleza y en la hora cierta abre verticalmente, floreciendo en busca de la luz, en la búsqueda del cielo. El huevo, al sentir el calor de la gallina en temperatura adecuada, es movido de aquí para allá en la espera del tiempo, que es la mano de Dios en la formación de las cosas, sino de la propia vida. Y el pinto siente en el pecho el ansia de libertad y comienza a oír la voz interior y parte la cáscara que antes era infranqueable. Y si por ventura no encuentra fuerzas para tal, ellas vendrán en su auxilio al exterior y el huevo será partido. Y con el hombre no fue diferente. Ernesto ya nació para la carne, precisaba aún nacer para el espíritu, y la hora sonaba sin que nada lo pudiese retener. Juan Evangelista, como maestro de las cosas del espíritu, se hacía como el ave madre. Si por ventura demorase el nacimiento, estaría allí en nombre de Dios y del Cristo, para despertarlo del sueño engañoso de las líneas evolutivas, para la plenitud de la propia vida en expansión infinita. Y justo recordamos los preceptos del Maestro, que hablaba siempre por intermediario de sus discípulos, como lentes de primera abertura. Y de aquí la opinión de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22, que podemos ajustar al caso de Ernesto. Dejando pues vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo,
que se corrompe según las concupiscencias del engaño. Y prosiguiendo en los versículos 23 y 24, así termina con seguridad. Y os removéis en el espíritu de vuestro entendimiento, y os revistáis del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y rectitud, procedentes de la verdad. ¿Comentamos? Sí, yo creo que podemos comentar. Exactamente eso, la parte de la despojarse del hombre viejo, ¿no? Y revistarnos del nuevo hombre. Incluso hay una parte en el Evangelio según el Espiritismo que nos habla un poco, ¿no? Es algo bien importante. ¿Quién hablaba sobre eso? Era Pablo, Ujú. del hombre Sí, nuevo. Entonces, que yo creo que es algo que todos nosotros podemos hacer y lo debemos hacer o estamos aquí para hacerlo. Exactamente eso, ¿no? Despojarnos de las cosas antiguas y seguir adelante, ¿no? Eso solo me gustaría decir. sí, así es. Continuó. Sí, Sí, Selain. Volviendo al humilde cuarto donde Carmelini vivía sus últimos momentos, vemos al verdugo contumaz ir perdiendo sus fuerzas de maldad, comenzando a olvidar el odio y el interés de liquidar la vieja rival de tiempos pasados. Ernesto fue tomado por sentimientos de amor y su reacción encendía aún más las nostalgias de la hija inolvidable. Su mente, rememorando el pasado, ayudaba al ambiente para que su amada revistiese el ropaje de aquella época. Él comenzaba a flaquear en las piernas espirituales y para no dejar caer la espada por faltarle fuerzas en los brazos, la enterró en el suelo del cubículo y ésta adoptó la forma de una cruz. Delante de la anciana moribunda, que por fuerza de los recuerdos de que se hacía esclavo, se le presentaba en las fracciones de la joven hija, y él no sabía cuál de las dos debería abrazar. Juan a ver, Evangelista, ¿ya? perdón, un comentario. Sí, Aquí ya sabemos que él murió en el incendio que le provocaron unos que cuando a él también le dio, ¿cómo se llama? Una enfermedad, creo que fue la lepra. ajá. Entonces se quedó en una propiedad, en un lugar, en una casa, abandonado, porque pues, era una enfermedad, Ah, verdad. Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces sí, ya pasó esa parte. Y Llegaron unos malandrines y viéndolo así, fueron los mismos que atacaron a la hija. no sé si sean los Sí, fueron, mismos, porque ¿sí? él reconoció uno de ellos. Ah, Ay, y le prendieron fuego a la casa y pues ahí murió él quemado completamente. Y entonces Sí, se aboca a buscar a a una mujer que había sido muy mala en algún tiempo, una mujer, no me acuerdo bien quién era, pero era una mujer, pero ella estaba en ese convento también. Entonces aquí llega y ve a esta anciana que en realidad aquí esta es su hija y y se le va transformando en su hija joven. Ujú. Ahí es donde él se empieza, por eso es que dice tierra la espada, porque dije, no, ujú. pues esta es mi hija, aquí no es la que yo ando buscando para vengarme. Sí, porque ya estaba anciana, se pasaron muchos años. Sí, la hija Por eso ya que él había veía entre su envejecido. hija y la anciana, ¿no? Ujú, Porque estaba moribunda la señora. sí, O sea, ¿cuánto tiempo pasó ahí? ¿Cuántos, no sé, 50 años, algo más?
Yo creo que sí, pasó mucho tiempo. Ok. ¿Sigue, Noemi? No, es continuo. Sí. Sí, Carmelín, Juan Evangelista, ya inundado de luz, la llamó con delicadeza. Carmelini, Carmelini, he aquí a tu padre, mi hija. Llegó la hora de prestarle tu auxilio. Busca recordar con toda la intensidad de tu hogar, de, de los tiempos pasados y principalmente de Ernesto, ese corazón que tanto te ama. Revístete de coraje y muéstrale el camino por tu amor. Ninguno se pierde eternamente. Ayuda a tu Padre a nacer como nuevo ser, en espíritu y verdad. Compadécete de los que sufren y bendice a los que aún ignoran la verdad. ¿Alguien lee? Puede ser Víctor. Sí, me gustan. Ella, transformada, se acercó al jefe de la sociedad, pero antes vio la cruz formada por la espada, y primeramente se hincó frente a aquel símbolo de renovación de la humanidad, y lo besó como una puerta por la cual los renovados pasan para la plenitud del amor y del amor. Ernesto parecía electrizado al impacto de las emociones, y las lágrimas brotaban en sus horribles ojos sin que él las pudiese disfrazar. Su aura presentaba visibles señales del amor y caían de sus ojos escamas horripilantes, dejando que su visión encontrase lo que tanto procuró por la violencia, Carmelini. Miró para el padre Juan, comenzó a sentir celos y rebeldía contra el apóstol por pensar ser él uno de los raptores de su hija, pero luego olvidó esas ideas viendo nuevamente en el compañero de Jesús suave paternidad. Sintió sus ojos presos a los de él, y la mente del discípulo del amor invadió todo el campo emocional de Ernesto, ayudándolo a sentir el bien en todos sus matices. Bueno, creo que podemos comentar un poquito. Sí, Es interesante que a donde ve Ernesto veía una espada, Carmelini vio una cruz. sí, Sí, entonces la visión y se le va cayendo como escamas, ¿no? Y ahí me recordó mucho la historia de Pablo también, cuando a las puertas de Damasco se cuenta con Jesús, él se queda ciego y se le caen unas como escamas, no sé cómo se sí, dice, fueron escamas también. con Sí, escamas, y le está pasando la misma cosa aquí, parece como escamas de los ojos para que pueda ver, ¿no? sí, Muy interesante el simbolismo. exactamente, sí es como se le cae esas el velo. costras, ese El velo velo. que se había hecho por la conducta que llevaba. Ajá, La conducta que llevó Pablo en cuanto a la persecución de los cristianos y la ajá. que Ernesto llevaba pues con los hechos de delincuencia que ejercía, ¿no? Se le formaron esas costras ahí. Sí, Y él muy se emociona, hermoso. ¿no? Ver la hija, ¿no? Sí, y Juan Evangelista con la capacidad que tenía de generar esa energía de amor y de paz, lo envuelve a Ernesto y pues claro, lo va haciendo sentir cosas diferentes. Ujú, magnetiza con su amor. Muy bien. David, ¿qué querías No, comentar? nada, estoy viendo el texto que me parece Ujú. que viene muy fuerte, ¿no? La cuestión emocional. Me recordó casos del espiritismo donde se habla, por ejemplo, de un espíritu muy, muy fuerte, negativo, que no había forma de poderlo redimir y que inclusive Francisco de Asís o San Francisco bajó a apoyarlo para que pudiera despertar y el individuo era renuente, recalcitrante. Y fue qué curioso, el maestro Francisco de Asís llamó mentalmente a la madre de ese ser, que era un ser terrible. La madre se presenta en ese lugar y a través del amor que ese ser tan oscuro pudo ver en su madre,
pues le removió todo y lo transformó completamente. Inclusive San Francisco de Asís no pudo convencerlo, o sea, pese a sus comentarios, a su argumento y a su irradiación, fue a través del amor que profesaba ese ser por su madre que lo transformó. Pero no me Era un adelanto padre, más. era un Y Ah, cura, era un no, cura, no recuerdo, recuerdo que fue era un una cosa cura. fuerte y a mí me Sí, conmovió, que el amor por el amor a la madre, ese ser pudo rectificar y creo que viene parecido acá, ¿no? Entonces, ajá. estoy meditando en esa escena, ¿no? Estoy recordando. Sí, Oye, gracias. ¿en qué libro dices que lo viste eso? Híjole, no lo recuerdo, lo voy a buscar porque he leído tantos y me he empapado de tanto, me he metido tanto que luego se Ajá. me olvida la referencia bibliográfica, pero lo voy a buscar. Ah, Es ok. un libro donde se narra precisamente eso, un pasaje de ese espíritu. Creo que ese libro es de Divaldo Pereira, creo que es de algo que habla de, tiene que ver, él es el autor o el psicógrafo y de alguna forma narra ese episodio. Lo voy a Sí, buscar y lo paso en otra ocasión. Dale, gracias. Vale. sí. Sí, gracias. Era un cura Era un cura. que estaba muy, muy rebelde en relación a lo que él estudió en la iglesia y después llegó al otro lado y era totalmente diferente. Yo también lo leí, David, pero no me acuerdo realmente cuál es el libro. Sí, ese caso era de que ese espíritu, pues, que quizás eran parecidos lo que comenta Rox, ese espíritu fue a atacar y de alguna forma fue circulado, fue Exacto, cerrado en ese centro espírita en ese momento y es ahí donde lo pudieron, digamos, retener por atrapar, el sí, amor, pero lo pudieron transformar por el amor que él sintió cuando su madre se presentó ahí. Entonces, exacto. interesante. Bueno, Ah, muy Claro. regresemos bueno, mejor al punto. perfecto. Muy bien. Continúo. Sí, continúa. Carmelini se levantó delante del símbolo de la paz, miró detenidamente para Ernesto y reconoció a su padre. Abrió los brazos y cayó sollozando en su pecho como hacía antes en el sitio que le servía de cuna. Besó la faz arrugada de su padre con el mismo amor y ya apretando su sagrada promesa de paz en el corazón, también lloró sin medida. Las palabras no salían, las ideas no se formaban bien por las emociones que intercambiaban energías inestimables. El tiempo pasaba sin que ellos percibieran y Juan en silencio esperaba la fermentación del amor en aquellos dos corazones. Ernesto percibió un leve sueño visitando sus entrañas espirituales y se entregó a los brazos de ese estado de inconsciencia que tanto merece el estudio de los hombres. Carmelini se sentó al lado del padre con la ayuda de su ángel voluntario y acariciando su cabeza preguntó al apóstol cómo aconteció todo. Este es mi padre. Quiero saber todo y para dónde iré con él. Nunca más lo dejaré. Si el Señor estaba ayudándome a volver a la memoria, debe ayudarme a hacerlo comprender su estado, a creer en Dios y a aprender con Jesús que somos eternos en la eternidad de la vida y que el mal no compensa para quien desea servir al Cristo. Padre Juan sonrió amablemente y balanceó su cabeza en señal de aprobación. El escuadrón de Ernesto delante de aquel cuadro se deshizo amedrentado con la presencia de la luz. Sus componentes procuraron la morada de las tinieblas que les servía de escondrijo para avisar a los otros lo que ocurrió con el jefe, dando noticia de que él dormía profundamente en el regazo de su hija. Micrófono. Digo, qué bonito. Si quieres Sí, seguir. sigo. Sí. Yo sí. El vidente de Patmos cortó inmediatamente los lazos que pretendían a Carmelini al cuerpo físico, operación singular para él, dado su talle evolutivo, y ella se sintió libre, con leves temblores causados por lo que se restaba de su conciencia. El fardo carnal de la hija de Ernesto dio su último suspiro. La noticia, al rayar el sol, corrió por toda la comunidad
y el entierro de los restos mortales no se hizo esperar, dado el miedo a la contaminación de la molestia aterradora. Se prendió fuego a las pocas pertenencias de la vieja Carmelini y las oraciones se sucedían en su beneficio, pues de cualquier modo mucho ayudó a la casa de Dios. Las dos servidoras lloraron de nostalgia, ya que la tenían como amiga, que les infundía la esperanza de los cielos y les transmitía paz a los corazones sufrientes. Creo que podemos comentar esta última parte. Sí, No, es muy bonito lo que pasa, ¿no? Dice, él tenía un bando, ¿no? Es el líder de una región y atemorizado a toda la gente de una región entera. Entonces, recordando que Juan Evangelista está conectado a su mamá, que va a ser su mamá en la reencarnación como Francisco de Asís, y él sigue ayudando para la limpieza de la región donde él va a encarnar. Y Ernesto era uno de los líderes que hacía el mal ahí, ¿no? Obviamente a través de sus emanaciones y para los encarnados, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante cuando le encuentra a su hija, ¿no? Porque al final se puede decir que, bueno, ya no tenía una índole muy buena, pero lo hizo empeorar de alguna forma, mucho más lo que le pasó con la hija, ¿no? El así ataque es. a su hija. Ya se notaba que ella era diferente dentro de su familia nuclear. La mamá y el papá no estaban tan evolucionados como ella, pero después que él pierde la niña, nunca más la ve, eh, realmente yo creo que lo hace más duro todavía. Y él se ve desencarnado y sigue siendo maldad y tenía un tremendo equipo ahí para haciendo el mal en toda la región. Entonces encontrar a su hija, que de primera la veía entre vieja y su hija y no sabía muy bien quién era esa señora, y al final cuando se le caen las escamas puede volver a ver, y interesante que la hija lo abraza, él se queda dormido. Creo que la vibración, ¿no? Tan grande, Sí. se queda dormido. Y Y la ella pandilla, la todavía, gente lo va a avisar que el líder se quedó, ya no tiene más líder, ¿no? Alguien tiene que Claro. tomar claro, su lugar. y ella todavía en esa parte todavía no está completamente desencarnada. Exacto, Inmediatamente después, Juan Evangelista corta esos lazos, los últimos, y pues ahí ya ella queda libre del cuerpo físico. exactamente. Sí, es Sí, importante que siempre haya ayuda, ¿no? ¿Cierto, David? Siempre haya sí, ayuda del espíritu de luz. Ella sí, estaba como desdobrada, porque estaba viva. Sí, estaba desdoblada, un cuerpo sí, Pero qué todavía. bueno que los dos recapacitaron a tiempo antes de morir. Bueno, ella fue antes y siempre fue amorosa, pero qué bueno que Ernesto, que era verdugo, más violencia no se puede, recapacitó antes de morir, porque ya es otro tema, si Pero muere él ya estaba con muerto. luz o si muere sin luz. Él ya estaba muerto. Él ya estaba, Él ya estaba era un muerto espíritu. Él ya porque él estaba como murió, espíritu. ajá, Ah, ya. Sí, él él murió estaba en como el espíritu. incendio. Qué bueno. Entonces está Sí, recapacitando. exacto. Y fue rescatado, ¿no? Por el amor de la hija. Ujú. hermoso. O algo que viene, ¿no? Que ya con la transformación de Ernesto y con el apoyo de su hija, pues van a secundar la labor de Francisco de Asís. Van a quizás reencarne otra vez Ernesto y ahora sí, uno más que se adhiere a la falange de servidores del Cristo, ¿no? Va a estar bonito todo eso. Sí, Ujú. seguro, muy bien.
Ok. Creo que terminamos. Más una vez, siempre pidiendo a todos ustedes que nos puedan apoyar con su audiencia, con su me gusta, siguiendo el canal, compartiendo con los amigos, mandándonos mensajes. Y así podemos seguir esta jornada ahí de lectura y de aprendizaje. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias también a nuestros amigos ahí de México también, que siempre están con nosotros. Gracias. Y nos Gracias vemos. también. Gracias. Buena tarde, Nos buena vemos noche. Chao, chao. Hasta el luego. domingo. Ay. Adiós. Sí, el domingo nos vemos.